Las filtraciones de los chats de WhatsApp del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano estuvieron al tope de la agenda política al finalizar el 2022. El goteo de información permitió conocer diversas derivaciones de la causa penal en la que se lo investiga a él y a jerarcas policiales por varios posibles delitos. Sin embargo, las filtraciones molestaron reiteradas veces a la fiscal del caso, Gabriela Fossati, quien consideró que la circulación de información del expediente afectó la indagatoria. La molestia de la fiscal Fossati es compartida por otros fiscales. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, el doctor William Rosa, alertó sobre las implicancias que esto puede tener en el funcionamiento y en la confianza del sistema de justicia. Así que hoy aquí en Perspectiva estamos recibiendo en estudios al doctor Rosa justamente para hablar de este tema. Doctor Rosa, bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Todo bien, buenos días. ¿Está de turno? Sí. ¿Le tocó? En las ferias, en determinadas semanas nos toca a diferentes fiscalías estar de turno, o sea que estamos aguantando el mostrador. Claramente, a ver, yo lo mencionaba recién, este no es la primera vez, claramente, que se filtra información de una causa penal, por supuesto, pero sí, quizás es la primera en la que se filtran los contenidos de cientos de chats de WhatsApp. Más allá de, obviamente, la repercusión por los implicados en esta causa, ¿esto es lo que hace que la situación sea tan inédita en nuestro país y, por lo tanto, tan particular? Claro, para que la gente lo tenga presente, pensemos que en las carpetas investigativas hay determinados archivos, documentos, audios, PDF, tal vez la filtración provenga de un PDF, que es la extracción que se hace de un celular de toda la información que está relacionada, por ejemplo, con chat, etcétera, del teléfono de una persona a la cual se le incautó un teléfono celular donde hay documentación de sus conversaciones. En este caso, la filtración de un documento, que a veces es un archivo solo, puede dar lugar a todo un material de datos que tienen que estar solo en la carpeta investigativa y en acceso de aquellas personas intervinientes, y sin embargo toma estado público. Entonces, tal vez esa es la particularidad de este caso, en donde hay un volumen impresionante de información circulando, pero siempre que hay una extracción, este documento tiene, por ejemplo, es un PDF que tiene 15.000 páginas, 10.000 páginas, depende del volumen de conversaciones que tenga la persona a la que se le incautó el celular. Pero este tipo de documentos, con esta información de los chats, yo por lo menos tengo presente solo en torno a alguna filtración parecida en torno a Operación Océano por el contenido de los chats, pero nunca de tal magnitud, ¿no? Claro, sí, nunca el documento entero con... Después, el desmenuce que se le hace a esa información y el goteo que se da en esa información, ¿verdad? Así que hay antecedentes en otros países. El tema de los chats de WhatsApp en particular, ¿es un tema nuevo, novedoso en las filtraciones? Bueno, no, yo no he tenido conocimiento de un volumen así. Las filtraciones son cuestiones que están presentes en indagatorias no solo de este país. Lo que tiene es que esto es nuevo para nosotros en cuanto a el material, o sea, el tipo de archivos con el que se procesa la información en una causa penal, que antes era todo documental. Pensemos en el código anterior, todo se decía, lo que no está en el expediente no está en el mundo, y lo que estaba en el expediente era copias y copias de papel, expedientes inmensos de 1.000, 2.000 fojas, algunos expedientes bastante complejos. Ahora todo es parte de la digitalización, y todo es parte de una carpeta fiscal que no es solo física, sino que también es digital. Entonces, ahí hay también otra porosidad, otra permeabilidad a la posibilidad de la filtración. Eso es un aspecto novedoso, quiero decir, porque después ya hablaremos en torno a si el nuevo Código del Proceso Penal hace que este tipo de filtraciones se concreten más o menos. Pero usted está introduciendo otro tema que tiene que ver con la tecnología, claro, ¿no? ¿Cuántas veces se habló de la ineficiencia de todos esos papeles
Pero claro, a su vez, al estar digitalizado esta documentación, hace que sea mucho más fácil, dice usted. Sí. Bueno, son los pros y los contras. Obviamente, siempre vamos a preferir la digitalización porque permite un manejo de la información por parte de los intervinientes mucho mejor que la del expediente. Fíjese que el expediente solo se podía analizar por quien lo tenía físicamente o tenía una copia de ese expediente. Y sin embargo, acá cualquier interviniente va a poder analizar lo que hay en la carpeta de investigación conjunta y concomitantemente, ya sea el fiscal en su despacho, el abogado defensor en su casa o los diferentes abogados defensores. Entonces permite otra facilidad para el trabajo en las investigaciones, pero otras complejidades también. Las particularidades de esta causa han hecho que se alerte, como usted hizo, de los efectos de las filtraciones, pero quizás podemos ir por partes. ¿Cuál es el efecto directo que tienen las filtraciones sobre las causas judiciales? El efecto directo es que aquello que debe suceder en un ámbito determinado, que es en el ámbito de la Fiscalía o en el ámbito del Poder Judicial, sucede también en otro ámbito que es el ámbito mediático o externo a esas instituciones, a la institucionalidad. Usted ha hablado de juicio paralelo. Es una referencia muy común de estos tiempos, en donde, de estos tiempos no, se ha acrecentado en estos tiempos, siempre existieron juicios paralelos, basta observar cómo determinadas causas de relevancia son tratadas a la misma vez en el ámbito judicial y en el ámbito mediático. Ahora bien, lo que tenemos ahora presente es que el mismo material o la misma información que es valorada por los operadores jurídicos es valorada también en el ámbito mediático sin la rigurosidad y sin las particularidades que se dan de acuerdo a los estándares legales en el ámbito judicial. Eso genera, y esto no es un detalle menor, es que para que el Estado llegue a determinado estándar probatorio, por decirlo de alguna forma, para incriminar a una persona por la comisión de un delito, se requiere determinado cúmulo de evidencias o de pruebas. Sin embargo, en el juicio paralelo, cualquiera, al tomar inmediato conocimiento de una información, ya sea parcial, puede hacer una sentencia. O sea, en el ámbito mediático alguien puede decir, bueno, si tengo solo este elemento ya puedo inferir todo lo que viene después, que es algo que no se puede hacer en el ámbito judicial, sino que una evidencia tiene que ser respaldada con otra evidencia y ahí formar un razonamiento probatorio que logre una conclusión, que es que esa persona cometió ese delito y le corresponde tal pena. Esa es la diferencia entre los dos ámbitos y es el problema que se genera cuando va a suceder que lo que se logre en el ámbito judicial nunca va a ser lo que se esperaba en el ámbito mediático. O sea, en los juicios paralelos van a tener un resultado totalmente diferente. A ver, yendo por partes, volviendo al caso del juicio paralelo, usted decía, existió siempre, no es una novedad. Después señalaba, bueno, claramente, ¿no? Lo que en el ámbito de la justicia debe constarse con determinadas pruebas. Bueno, acá al salir a la información pública, la gente lo procesa de manera diferente, claramente. Ahora, ahí también está el hecho de la relevancia política, ¿no? ¿Cuántas veces se señala, bueno, hay cuestiones que capaz que en materia jurídica no se reúnen los elementos para tipificar determinado delito, y eso no quiere decir que políticamente no sea cuestionable, condenable y demás. A ese aspecto que ha estado muy planteado en este debate, ¿usted qué contesta? Bueno, eso no es obviamente no es un asunto del que me corresponda hacer ninguna referencia, porque obviamente los análisis políticos escapan totalmente al análisis de los fiscales, que tiene que ser el análisis meramente jurídico. Ahora bien, también hay otro problema, aprovecho esto, es cuando se quiere dilucidar cuestiones que son meramente políticas en el ámbito judicial, lo de la judicialización de la política, que cuando uno tiene determinados aspectos y considera que lo somete al análisis del Poder Judicial, no ya para esperar que actúe el Poder Judicial y
saque las conclusiones que correspondan en base a lo que vaya surgiendo de la indagatoria, sino meramente como un hecho político el hacer, ya sea una denuncia, ya sea someterlo a la justicia y desde ahí sacar determinadas conclusiones. Es otra arista de estos juicios paralelos que se dan también cuando desde el sistema político se intenta utilizar a la justicia con fines políticos. Eso también es pernicioso porque el sistema de justicia debe ser sumamente independiente y se debe dejar trabajar al sistema de justicia y después las conclusiones, si uno no está de acuerdo con las conclusiones, tiene un montón de herramientas para poder trabajar esas discordancias. Ahora, el problema que se genera con estos juicios paralelos es eso, la mediatización de las causas penales, la politización de la justicia, son cuestiones que son negativas para la salud de los estados de derecho. Esa es la mirada, creo que nos debe despertar y en la que todos tenemos que contribuir a hacerlo lo mejor posible en el sentido de no tener después algo que se genere la desconfianza en el sistema de justicia, que ha pasado en otros sistemas, pasa en otros sistemas, en países vecinos, lo sabemos bien, no tengo ni necesidad de hacer referencia que nos podemos saber los ejemplos a los que me refiero, entonces hay que cuidar eso, la salud del sistema de justicia. Pero también las filtraciones no son una forma de darle seguimiento, por ejemplo, al trabajo que hace un fiscal, ponerle quizás un poco de presión, pero en el buen sentido, por el hecho de, bueno, justamente que se investigue un ángulo de una causa que capaz que está pasando desapercibido, o una investigación que va demasiado lenta. Bueno, también puede estar eso. Depende de cada una de las causas y depende de cada una de las particularidades sobre las que se hable. No todo es lineal ni tiene una sola interpretación. Lo que sí digo es que cuando hay filtraciones de una etapa en que no debe existir, porque el codificador lo ha dicho, el legislador a la hora de establecer una norma dice, no es sano, el legislador dice, no es sano que esta información que es de la indagatoria preliminar, que es de esta etapa en donde se están reuniendo evidencias, salga hacia afuera, por fuera de los que intervienen en la indagatoria. O sea que esa conclusión a la que ha arribado el legislador es algo que es un principio que circula sobre el sistema y es a los efectos de que el Estado sea eficiente en la persecución penal. Porque pensemos que ¿cuál es el perjuicio mayor que entiendo humildemente que tienen las filtraciones? Si algo se filtra, esa información no es procesada tal vez de la forma debida por la Fiscalía y eso puede alertar a una persona que tal vez vaya a ser llamada en calidad de indagado y todavía no estaba individualizado como indagado, o sea, no estaba citado a la indagatoria, no había tenido acceso a la información. Ahí está haciendo mención a otro efecto que tienen las filtraciones. Usted ha hablado de juicio paralelo, como lo venía señalando, y la fiscal Fossati ha hablado de que afecta a las líneas de investigación. Claro. Ahí está yendo en ese sentido. A ver, pongamos un ejemplo de cómo se podrían afectar. Bueno, ahí lo mencionaba con eso. En este caso, digo, en el caso de las filtraciones, no en el caso particular. Cuando hay una filtración de una información y eso puede advertir a un posible indagado de que hay una línea de investigación en su contra, lo que le ayuda a preparar tal vez una coartada de la cual la Fiscalía no quería, que quería tal vez sorprenderlo y ver qué respondía respecto a su implicancia en el asunto, a eventuales testigos. Y también eso genera que si alguien va a ser testigo de una investigación, es un denunciante en una investigación, puede generarle decir, bueno, pero ¿qué confianza me puede repercutir a mí el sistema de justicia si hay una permeabilidad absoluta y toda esta información, lo que yo voy a ir a declarar a un juzgado, lo que yo hablé por teléfono con alguien, va a ser publicado porque no se puede resguardar esa información? Alguien que quizás quiera declarar en forma reservada, que no se conozca su nombre,
Por supuesto. Y no, yo lamentablemente no estoy hipotetizando. Me encantaría estar hipotetizando y previendo que a futuro esto pueda pasar. Esto ha pasado. Y uno se ha enterado de cuestiones en que la gente dice, no, yo no voy a ir a declarar porque con la permeabilidad que existe en el sistema de justicia, es obvio que mis datos, que deberían ser reservados y que puedo ser una víctima amedrentada, un testigo amedrentado, va a llegar a conocimiento de la persona que pueda atentar en mi contra o de las personas que pueden atentar en mi contra. Y si nosotros queremos ser eficientes contra el crimen organizado, contra la corrupción, contra el narcotráfico, no podemos tener un sistema de justicia que no cuide esas reservas. Y a esto nos implica a todos, no solo a quienes están dentro del sistema de justicia, sino de los que participamos del Estado, y decimos, bueno, ¿cuál es la manera en que queremos que funcione el sistema de justicia? Pues a veces se focaliza solo en el caso concreto y decir, bueno, pero en este caso, si no hubiese salido esto, tal vez nunca nadie se enteraba. Lo que hay que pensarlo es con términos generales y no con términos particulares. Ahí está. Yo le iba a preguntar por la puntualización de a quién va la advertencia dirigida que usted hace, ¿no? Pienso en, por ejemplo, la tarea de los periodistas. Muchas veces se señala, bueno, acá lo que hace el periodista es considerar que hay información de interés público, relevante, y al periodista en todo caso no le cabe, no es su función cuidar que no se filtre la información, sino sacar a la luz aquello que entiende desde el punto de vista profesional que es de interés público. Por eso mi puntualización, ¿a quién apuntaba usted respecto a las responsabilidades? A los que tenemos intervención. Los que tenemos intervención está expresamente previsto. Muchos somos funcionarios públicos, los funcionarios de la policía, los funcionarios de la fiscalía y quienes participen dentro de la institucionalidad en las indagatorias penales. Los abogados de la fiscalía, los funcionarios de la fiscalía no son solamente los fiscales, ¿verdad? No solamente los fiscales, administrativos, coordinadores técnicos e informáticos, funcionarios de la informática de la fiscalía, las víctimas, los indagados, los representantes letrados, los abogados de tanto de víctimas como indagados. A eso apunta. O sea, si el deber de reserva es para ellos, o sea, quien infringe ese deber de reserva, que es un deber de reserva que está en el Código de Proceso Penal, pero que no tiene una consecuencia clara en el Código Penal. Ahí también hay un problema en esto de... Sí, mire, acá tengo a Álvaro desde la audiencia que preguntan, ¿están permitidas las filtraciones? El que filtra no está haciendo nada ilegal. Ahí hay un tema, ¿no? Que tiene que ver, usted señalaba a las distintas personas en el proceso. Los funcionarios públicos, los fiscales, los funcionarios que tienen contacto con la evidencia, como puede ser vinculados a la policía, esos sí son pasibles de cometer un delito en caso de filtrar información. Exactamente. No así los abogados defensores que tienen acceso a la carpeta informativa. Uno puede analizar si hay alguna norma dentro del Código Penal o de las leyes penales que puedan abarcar infringir el deber de reserva, pero lo cierto es que no es claro. Y las leyes penales tienen que ser claras para que sean aplicables a una persona. O sea, es un principio básico de derecho penal que la norma tiene que ser clara, estar precisamente establecida para que alguien sea llamado a responsabilidad penal por infringir lo que la norma prohíbe. O sea que eso, en tanto no está claro, según han entendido quienes analizan la materia del derecho penal, entonces requeriría un pienso de parte del legislador a este respecto, porque creo que obviamente es una de las funciones de la norma penal el desmotivar a que las personas se comporten de la forma en que la norma lo prohíbe. Y si acá no hay, si bien hay un deber de reserva, pero no hay una consecuencia a infringirlo, evidentemente la desmotivación no queda está. Solo en eso, un deber, un compromiso. Por el momento, en lo que refiere a los abogados defensores. A quienes no son funcionarios. Entonces, digo, ahí es un tema importante, sensible, que no significa tampoco que lo pensemos en dinámicas o en términos de estar en contra de la función de los abogados, en contra...
es pensar en el funcionamiento del sistema. Por eso hay que sacarlo de los ida y vueltas entre los intervinientes que pueden existir, que se pueden analizar, qué prerrogativas tienen los abogados, qué prerrogativas tienen los fiscales, son parte de otros análisis. Acá es de qué manera se efectiviza el principio que establece el legislador, que la indagatoria preliminar debe ser reservada. Hasta ahora, bueno, venimos comentando los efectos que a usted le preocupan, ¿no?, de estas filtraciones. Le leo unas declaraciones que dio el senador del MPP, Charles Carrera, que también es abogado, a propósito de esto, de los efectos de las filtraciones. Él le decía al observador, desde el punto de vista democrático, si se filtra una información que tiene interés público y que no afecta directa o indirectamente el resultado del proceso, no hace otra cosa que revelar la verdad, ¿no? Como que un poco a favor o como destacando algún aspecto positivo de las filtraciones, dice, ¿no? En este caso particular, el de Astesiano dice: las filtraciones cumplieron un rol fundamental. De no haber sido por la filtración de los chats, decía Carrera, no se hubiera sabido nunca que acá hubo espionaje a legisladores de la oposición, que se hacía uso abusivo de los sistemas de videovigilancia, de drones negociados con empresas proveedoras del Estado como Vertical Skies, o que se hacía tráfico de influencias con policías que usaban los recursos públicos para investigaciones ilegales, entre otros temas. ¿Qué dice usted de esta mirada? Obviamente es contrafáctico, porque las filtraciones ya existieron. No hubiéramos sabido que hubiera hecho la fiscal, claro, de otra manera, ¿no? Entonces, creo que esto es importante entender que las líneas de investigación se tienen que tejer de una forma en que uno pueda asegurar que el resultado sea lo más eficiente posible. O sea, si uno intenta muchas líneas de investigación concomitantes, tal vez no llegue a los mejores resultados. Y cuando uno intenta una línea de investigación, esa línea de investigación no solo implica un elemento de la carpeta investigativa como puede ser un chat, sino que tiene que ser respaldado con otras evidencias. Cuando eso cae en la posibilidad de frustrarse por una filtración, es evidente que tal vez al final del día el resultado del caso no sea el mejor. Por eso el perjuicio de la filtración. Y el creer que de no haber sido por la filtración jamás se hubiese sabido que existía esa información en la carpeta investigativa, tiene que ver con que hay... quiero ser preciso y no utilizar palabras que no correspondan, pero hay como una ansiedad de que todo se resuelva para allá. Tiene que ver con esta celeridad que se espera de todo, no solo de lo que sucede en las causas penales. Es un fenómeno que tiene que ver con el presente, y a veces las causas penales no siguen esos ritmos que la gente espera, o de esas noticias que se dan como primicia y mueren inmediatamente, quedan sin efecto al momento en que se dan. O sea, se dan una primicia y no tienen ningún valor al segundo siguiente. Acá, cuando nosotros trazamos una línea de investigación, tiene que tener el valor al inicio y valor al final, y el final es cuando una persona es condenada por la comisión de un delito y porque se reúne un cúmulo de pruebas que indican que sucedió. No solo un elemento de prueba, sino un cúmulo de pruebas. Pero ahí vuelvo de vuelta sobre lo que señalaba Carrera y el caso que ha desatado esta polémica, ¿no? Usted dice, bueno, por ejemplo, no se puede asegurar que no se supiera después en la carpeta investigativa. Pero, pregunto, en el caso de, por ejemplo, lo que queda en evidencia de los chats, digo en evidencia de los chats, no quiere decir que sea prueba para la justicia, pero respecto a el uso de influencias que hacía Astesiano, respecto a los pedidos de favores y cómo manejaba la información con jerarquías policiales, podemos llegar a un resultado donde la Fiscalía entienda que no juntó elementos suficientes y que los chats no son prueba relevante como para sostener que cometió un delito, por eso él o los demás involucrados. No obstante, uno dice, bueno, pero la opinión pública de vuelta, quizás es importante que sepa que esto pasaba, por más que la justicia no haya logrado las pruebas suficientes, las pruebas materiales, como se dice, para concretar la tipificación, ¿no? Claro, creo que obviamente estamos valorando cuestiones que son diferentes, y es sobre algo que ya sucedió, una filtración. La valoración es si es positivo por una cuestión de
la relevancia de la información, y yo lo estoy viendo desde un punto de vista de eficiencia del sistema de justicia o de salubridad del sistema de justicia. Entonces ahí... Le hacía la consulta porque he visto que usted ha hecho declaraciones por el lado de... Usted no cuestiona la tarea de los periodistas. Claro, en absoluto. Por eso cuando le preguntaba a veces, de vuelta, desde qué lugar lo está haciendo, usted apunta sobre todo a un tema que tiene que mejorar desde el sistema de justicia como tal. Yo lo que digo es que jamás esa información debió llegar a manos de ningún periodista. Entonces es al antes. Esa información, así, una información cruda y que viene de una carpeta fiscal. Voy a eso y voy a lo que establece la norma que dice que eso no debe pasar. Me respaldo simplemente eso, no es una valoración personal o un querer. Porque evidentemente doy las argumentaciones de por qué eso sucede. Después de que eso está en la esfera de un periodista, obviamente el periodista hace la valoración que entienda correspondiente y lo publica de la forma que entiende correspondiente en cuanto a derecho de la información. Yo voy al paso previo en que por qué que eso no debió llegar hasta ahí si era parte de una carpeta fiscal en una indagatoria preliminar, no tiene que ver con ninguna valoración respecto del trabajo de los periodistas. Es una valoración negativa respecto de las situaciones que se dan en las indagatorias preliminares y la necesidad de mejorar eso, o sea, de impermeabilizar las indagatorias de la Fiscalía, o sea, robustecer los sistemas informáticos de la policía, los sistemas informáticos de la Fiscalía, fidelizar a los funcionarios de la policía, fidelizar a los funcionarios de la Fiscalía, profesionalizarlos. Eso todo tiene que ver con un deber del Estado, el mejorar la forma en que se desarrolla a la interna las indagatorias preliminares. Y por el otro lado, yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que hacer su trabajo en el caso de los abogados defensores y de los demás intervinientes. Lo que sí me parece es que si hay un deber de reserva, debe haber una consecuencia para quien vulnere ese deber de reserva, porque si no, no hay una posibilidad de desmotivarse en hacer una filtración, por ejemplo. Eso que decía ahí de fidelizar a los funcionarios tiene que ver con, me recuerda algo que dijo la fiscal Fossati sobre este caso, que planteó, bueno, en un momento dado que cuando sobre el acceso o no a los chats del presidente de la calle Pou con Astesiano, que le han solicitado que no accediera y ella le dijo, me pareció razonable porque dadas las condiciones de trabajo en Fiscalía no puedo garantizar que esa información permaneciera reservada, dijo como una cosa así. Eso tiene que ver con lo que usted dice, con que hay funcionarios dentro, fuera, sacando a los abogados defensores, ¿no? Dentro de la Fiscalía o de la policía con los que puede haber riesgo de que se filtren esta información, o sea que hay que trabajar para también en el interior de la Fiscalía y de la Policía para que eso no se dé. Bueno, si ha pasado que funcionarios de la Fiscalía han sido condenados por la exteriorización de información que está en la Fiscalía hacia afuera de forma indebida, si han sido formalizados y condenados, es un problema que es plausible que pueda suceder. Lo que usualmente sucede es que uno, en conocimiento de estas debilidades, yo hablo del caso personal, lo que procuramos en el equipo fiscal en que trabajo es que cuando hay una cuestión sensible que nos ha tocado trabajar, es de alguna forma minimizar las personas que tienen contacto desde la institucionalidad con la información. O sea, si se hace me ha pasado de hacer una extracción con el funcionario de policía científica, haciéndolo delante de los fiscales intervinientes, que esa información quede en manos de los fiscales intervinientes, que lamentablemente, digo lamentablemente porque es una tarea sumamente ardua, el análisis de estos de chat que... uno de los chats que me tocó analizar tenía 15.000 páginas, por eso me refería a que son volúmenes importantísimos de información, y analizar para ver cuál era la información que era de relevancia. Fíjese que ahí estaba, en este caso, que estaba trabajando yo, ese caso era una persona sola analizando este cúmulo de información. Cuando esto sale al exterior, y es incalculable la cantidad de personas que pueden analizar esto. Yo que sé, en una redacción de una redacción de un diario pueden analizarlo, yo que sé, 5 personas que van a ir a un ritmo muchísimo mayor al que puedo ir yo, que soy una persona sola, y que lo estoy haciendo una persona sola por esas debilidades que pueden existir en el sistema. Esto
lo ideal es que sean más personas, que sean personas fidelizadas y que sean personas con experticia también, porque hay una cuestión que no tiene solo que ver con tengo miedo de que se filtre la información. Muchas veces los funcionarios que participamos en las indagatorias no tenemos el conocimiento, o sea, yo puedo hacerlo con la mejor voluntad, analizar un cúmulo de chat, pero tal vez me esté faltando el conocimiento técnico para hacerlo de la mejor manera y ser eficiente en ese sentido. Entonces tiene que ver con todas estas aristas que juegan en estos casos, y hay que ponerlos de relevancia de forma razonada, con tranquilidad y a los efectos de mejorar para la próxima vez que exista un caso de determinada trascendencia. Hacemos una pausa y enseguida continuamos en la entrevista central con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, el doctor William Rosa. Seguimos en la entrevista central, hoy aquí en Perspectiva, con el doctor William Rosa, que es presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, a propósito de las filtraciones de los chats de WhatsApp del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, que, como ustedes saben, permitieron conocer diversas derivaciones de la causa penal en la que se lo investiga a él y a otros jerarcas de la policía. Sin embargo, bueno, el goteo de esa información molestó reiteradamente a la fiscal del caso, Gabriela Fossati, quien consideró que la circulación de información del expediente afectó la indagatoria, pero esa molestia de Fossati es compartida también por colegas suyos, como por ejemplo justamente nuestro invitado, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, que ha advertido sobre el dolor de cabeza que son para las fiscalías las filtraciones y los perjuicios que pueden generar por el hecho de juicios paralelos y también horadando la confianza de la opinión pública sobre el sistema. Tengo varios mensajes, a ver, hay algunos que van por la misma línea. José, por ejemplo, plantea, bueno, ¿quién controla la justicia? Si no hay filtraciones, si la ciudadanía no sabe cómo actúa la justicia, ¿quién controla su accionar? Y por otro lado, Natalia lo plantea en otros términos, dice, este tipo de situaciones de las que habla el señor fiscal, ¿no obliga a la fiscalía, en cualquier caso que se trate, a fundamentar con otro énfasis y a explicar más llanamente a la población también sobre las conclusiones a las que arriba? Sí. ¿Por ahí no puede tener una ventaja la filtración? Bueno, no creo que sea una ventaja de la filtración, sino que es una tarea que debe realizar la Fiscalía. Y creo que todos los operadores jurídicos tenemos que hablar, salir del uso de latinazgos y términos absolutamente jurídicos y que no son entendidos por el común de la gente que no participa de estas dinámicas, sino que hacerlo con un lenguaje más llano, que no significa que el lenguaje no sea técnico, sino que obviamente para cada una de las cosas existen, en un idioma tan rico como el idioma español, existen otras referencias que pueden explicar mucho mejor. Por otro lado, respecto a lo que decía el primer oyente, hay que decir que la justicia es controlada absolutamente. El accionar de los fiscales, de los jueces, de los abogados es controlado, en el caso de los fiscales, tanto civil como administrativamente sobre todo, y penalmente, en tanto pasibles de responsabilidad penal, lo que no creo que en el caso de las filtraciones sirvan para arrojar luz sobre eso, en tanto no arroja luz sobre la actividad que realiza la Fiscalía, porque no sabemos si la Fiscalía no iba, ahora es contrafáctico, decir, bueno, la Fiscalía no iba a ir por en esas líneas de investigación en las que de donde surgieron las filtraciones, de donde surgieron las informaciones. No lo sabemos si eso no es así, no sabemos si no está pasando, porque obviamente uno como fiscal no puede salir a decir, no, esto yo lo estoy investigando, porque obviamente lo estoy investigando así, porque justamente incurriría en violar el deber de reserva. O sea que uno como fiscal tiene que ver que eso sucede y hacerlo en silencio, o sea que no puede ni siquiera defenderse, decir, no, esta línea de investigación se está trazando,
y no creo que contribuya la filtración en ese sentido, así como tampoco creo que contribuya en ver qué es lo que hace la justicia. Recuérdese que después que una indagatoria es formalizada, hay un control de la ciudadanía respecto de lo que hizo ese fiscal a la hora de controlar sobre qué hecho formalizó y cuáles son las evidencias que utilizó a la hora de ver el resultado de un juicio oral. ¿No? O sea, cuando toma estado público y cuando ya se venía siguiendo una causa a nivel público como la repercusión que ha tenido este caso. Bueno, yo leía el comentario de Natalia porque iba a... después la fiscal Fossati va a tener que dar muchas explicaciones en torno a lo que logre o lo que no logre hacer por la exigencia justamente de la ciudadanía. Usted dice, claro, después cuando hay un fallo, en general se accede, pero no todo el mundo va y consulta la carpeta investigativa o el fallo a lo que arribó el fiscal, ¿no? Ojalá que se acreciente la cultura de acceder a lo que sucede en los juzgados y cómo trabajan los operadores jurídicos. Y es el lugar en donde nosotros nos sentimos más cómodos de dar las explicaciones, en donde nos desenvolvemos de mejor manera, es a la hora de defender la causa que investigamos en una formalización, en el pedido de una medida cautelar, en audiencias de juicio oral, en un alegato de apertura, en un alegato de clausura, y todo eso es público, o sea que la ciudadanía puede controlar, los medios de comunicación pueden controlar la actividad de la fiscalía. Está pasando, ha pasado en casos de resonancia en Argentina, en donde han sido públicos esos casos y se ve la actividad que realizan los fiscales, se ve la actividad que realizan los abogados defensores y los argumentos o la manera en que se desenvuelven los jueces. Seguramente si le preguntás al 90 y pico % de los fiscales, es casi seguro que van a preferir que ese sea el lugar en donde se den las explicaciones. En ese lugar en donde se dan las explicaciones, es obvio que nosotros tenemos que apuntar a un lenguaje técnico, pero más llano y no... porque no, si bien apunta al convencimiento de un juez de que algo pasó como sucedió, también es el conocimiento, apunta a que si la ciudadanía tiene acceso a esto, sepa que los fiscales y los demás operadores estamos trabajando de determinada manera. El lugar de las explicaciones que preferimos es los juzgados. Quizás lo que muestran los mensajes estos que leía ahí Romina, tienen que ver con que la sociedad espera como cierta transparencia de todo esto, ¿no? Y hablando de eso, ahora la fiscal Fossati abrió una línea de investigación específicamente por las filtraciones en el caso Astesiano, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Esta expectativa como de transparencia, ¿no puede resultar como antipático que se filtre, que se investigue, a quienes propiciaron esas filtraciones? Bueno, la transparencia se logra en tanto... Pensemos en comparación, este sistema con el anterior, en donde la regla era la reserva y no la publicidad, este sistema tiene muchísima transparencia que le permite al ciudadano interesado conocer cómo funciona el sistema de justicia. Esto va por un lado, el tema de la transparencia que está garantizado en las normas que establece el Código de Proceso Penal. Ahora bien, lo que se hace después es... proteger algo o ir en la línea de algo que establece el propio código, que es que las filtraciones no deben existir. O sea, si hay una norma que dice las filtraciones no deben existir, no es antipático, sino que es de acuerdo a lo que establece la norma, que uno esté preocupado por que existan esas filtraciones, sobre todo por los perjuicios que ya hablamos que suceden. Después, a mí nunca me gusta hablar de casos concretos y no sé cómo se materializa esa investigación y creo que tiene que ver con este caso particular. Lo cierto es que la molestia con las filtraciones es una molestia que tiene su raíz en lo que establece la ley. Uh-huh. Sí, ahí está, por lo que señalaba de que se establece en el propio código. Exacto. ¿No? Ya vimos las diferencias que hay entre el hecho de la ilegalidad que puede cometer un funcionario público que está en contacto con la investigación por filtrar y, por otro lado, el pedido de reserva que se le hace a los abogados defensores, pero en ese caso no pasibles de cometer un delito, ¿no? Porque no se tipifica así para el caso de ellos. De todas formas, no mencionamos, capaz, porque hay algún oyente que lo pregunta, a qué tipo de delito se le puede tipificar a una persona que efectivamente hace una filtración y que está
pasible de ser sancionada. El delito del que más se ha hablado es el delito de revelación de secretos, sin perjuicio de que hay otras figuras. Y en esto también uno debe ser responsable a la hora de mencionar cuáles son las figuras que surgen aquí. En tanto, eso debe partir del análisis de cuáles son las evidencias que se cuentan para una imputación y eso cómo está reflejado en una norma penal. Por eso decía que tal vez hay colegas que puedan entender, bueno, yo creo que colegas en el sentido de abogado o personas que estudian el derecho penal. Yo entiendo que hoy en la normativa vigente puede existir figuras típicas que engloben esa conducta. Lo cierto es que eso no es tan claro y en tanto no es tan claro, se hace necesario por lo menos conversar, discutir sobre sobre esta situación. Pero acá le saco la pata al lazo en ese sentido de no embretar con una declaración la posibilidad de una investigación. También uno no puede contribuir desde sus propias declaraciones, siendo un representante gremial, no puede embretar las indagatorias que puedan llevar otros colegas. Porque no todo es tan lineal en materia penal y a veces las figuras que uno puede pensar que son las que nacen aquí, otra interpretación puede concluir que no, y para que alguien sea formalizado o enjuiciado, la norma tiene que ser clara respecto de que engloba su situación. Por eso hay tantos problemas con esas normas penales que son abiertas o delitos que no tienen clara referencia a qué conducta refieren. Por eso quiero ser muy responsable a la hora de referirme a eso. Ya hablamos de la línea en cuanto a la investigación de las propias filtraciones, pero sigo revisando los mensajes y voy un poquito más atrás en lo que comentábamos en el primer bloque respecto a los efectos de las filtraciones. Acá Carlos en este caso pregunta: ¿el hecho de violar el secreto de la instrucción, por quien sea, no pone en peligro el procedimiento penal, pues no respeta los derechos de los sospechosos imputados? Y sigue diciendo, ¿no se le está dando argumentos legales a quien tiene la intención de detener el proceso o por lo menos debilitarlo? De lo que interpreto acá de Carlos, entiende que se le puede dar argumentos mediante las filtraciones a los abogados de las personas que están siendo indagadas y que posiblemente terminen con alguna imputación, de después apelar esa tipificación, esa sentencia, por el hecho de que argumentar que no se cumplió con las garantías del debido proceso, ¿no? Sí. En cuanto a la reserva y que esto se hizo público. ¿Ese puede ser otro efecto de las filtraciones? Son riesgos que existen y que surgen a partir de la filtración. Ayer miraba un caso que se está tramitando en la justicia argentina, para sacarlo un poco del foco de acá, que es el caso de un homicidio de un joven a la salida de un local bailable. De los rugbyistas. Sí, que está filmado por infinidades de puntos y hay un material probatorio bastante importante a ese respecto. Y sin embargo hay acciones de parte de los abogados procurando la nulidad de determinadas actuaciones. Entonces es evidente que los abogados defensores en ejercicio de su trabajo van a procurar todos los elementos que coadyuven a mejorar la posición de las personas que defienden. Entonces, lo que no puede hacer el Estado es renunciar a la eficiencia, o sea, renunciar al ejercicio del poder punitivo. Y pensemos que las filtraciones pueden alentar a eso, ¿no? Lograr determinados flancos por los que sea atacada la Fiscalía, en este caso que es la que tiene la posición del Estado en el ejercicio de la acción penal, y esos flancos después terminar en que no sea eficiente. Concluyendo, yo comparto la apreciación que hace el oyente, es más, preferiría que lo diga él y no decirlo yo, para que a su vez eso el día de mañana, si se materializa, nos des que, bueno, mirá... No es que el fiscal Rosa tiró... Justamente fue el que dio la idea. Creo que en ese sentido es importante tener todas estas aristas muy presentes, ¿no?
Tengo otro aspecto para consultarle que tiene que ver con lo que hablábamos más de fondo, ¿no? Más allá de lo que se cambie después. Hay quien puede señalar, usted decía, bueno, filtraciones en distintas causas penales hubo siempre, ¿no? Mencionaba el tema de la tecnología, pero también es cierto que el nuevo Código del Proceso Penal aumentó la cantidad de partes que tienen acceso al expediente para dar mayor garantía. Con el viejo código, los imputados y sus abogados defensores, sabemos, no accedían a la carpeta de pruebas de la Fiscalía, tampoco las víctimas. Con el nuevo código, tienen acceso a la carpeta investigativa los fiscales, los imputados, las víctimas y los defensores de ambos. No pueden acceder a ellas los jueces ni personas ajenas al caso, ¿verdad? La intención de esa disposición en el nuevo Código del Proceso Penal está claro que fue dar garantías a las defensas de los involucrados en el juicio y aportar transparencia, se dijo, ¿no?, sobre el trabajo que realizan quienes dirigen las indagatorias. Ahora, el Código del Proceso Penal, el nuevo Código del Proceso Penal, ya no es tan nuevo, se discutió durante años. Este tipo de elementos no se consideraron, no se analizaron suficientemente. Sí, y está previsto en la norma. Y primero que nada, que es saludable que estos intervinientes tengan acceso desde un primer momento y que las garantías del debido proceso se desplieguen desde el primer momento en que una persona es individualizada como posible autor de un delito y pueda ejercer el derecho de defensa a través de un abogado. Es fundamental el acceso de la víctima a la investigación, la información a la víctima de la indagatoria es fundamental y es algo muy saludable del proceso. Ahora bien, ¿se ha pensado si en el perjuicio que pueda generar que se filtre información de la indagatoria y pueda perjudicar no solo los intereses de la Fiscalía, sino también los derechos que pueden tener las víctimas o inclusive los imputados? Y para eso se prevé la posibilidad de pedir la reserva de determinadas informaciones que hay en la carpeta investigativa. Esa posibilidad de reserva tiene su limitante, o sea, el principio general es el acceso de estos intervinientes. La excepción es la reserva. Para esa reserva se requiere individualizar cuál es la información que queremos mantener reservada. Hay argumentos de por qué queremos mantenerla reservada y hay plazos para eso. Hay un plazo de 40 días al principio y que puede ser extendido hasta 6 meses. Tal vez son normas que pueden someterse a revisión, si el primer plazo de 40 días es muy exiguo, si puede ser un plazo mayor, si el plazo final puede ser un plazo siempre teniendo en cuenta esos dos parámetros. El principio general es el acceso, la excepcionalidad es la reserva, pero es evidente que el legislador pensó, ojo que el acceso ilimitado puede tener determinados perjuicios. Hay que ejercitar y ver ahora en práctica si esa norma requiere revisión, como se ha revisado tantas cosas dentro del Código de Proceso Penal. Ya que cita eso, la potestad del fiscal de pedir la reserva, ¿no? El fiscal puede pedir que determinadas actuaciones, registros o documentos permanezcan en reserva de los imputados, sus abogados y otros intervinientes para asegurar la eficacia de la investigación. Decía usted, por 40 días se puede pedir la reserva ante el juez, ¿verdad?, con la debida justificación. De hecho, sabemos, en este caso, en el caso Astesiano, la propia fiscal Fossati pidió que fueran reservadas las declaraciones del secretario de la Presidencia, del prosecretario Rodrigo Ferrés y las del propio presidente Luis Lacalle Pou, ¿verdad? No así el resto. Ella argumentó, no así, digo en referencia a este documento, ¿no?, el de los chats. Ella argumentó ahí que no siempre tiene tiempo para poder justificar y contar con los elementos para poder justificar como se le requiere. ¿Ese puede ser otro aspecto a contemplar? Bien, voy nuevamente al plano general y no al caso particular. Esto sucede que a la hora de pedir una reserva, uno como fiscal tiene que analizar muchísimas cosas que entran en juego. Uno es que uno tiene que fundamentarlo y los jueces son muy celosos a la hora de analizar esa solicitud de reserva y se le prende una alarma al juez de por qué el fiscal está pidiendo la reserva, y está bien porque ese es el rol que tiene el juez en el nuevo código, es el juez justamente de garantías, es el que controla que las garantías se estén dando, y si hay una solicitud de excepcionar esas garantías, el recelo de los jueces es atinado y hay que justificarlo. Y también uno analiza, como fiscal, que
la reserva de la investigación en un momento o de determinadas evidencias o informaciones de la carpeta fiscal, en otra etapa pueden también ser un argumento para los abogados respecto de a la hora de decir una prisión preventiva. Bueno, pero fíjese que yo no tuve acceso a tal información, entonces no sé si esto es así como dice el fiscal o no, como yo no lo tuve conocimiento, y como todo es argumentativo, en esa argumentación algo que es a favor de la fiscalía puede tornársele en contra. Entonces todos esos análisis hay que ponerlos sobre la mesa a la hora de analizar si se pide o no la reserva. No sé qué sucede en el caso particular, pero son cuestiones que en todos los casos, y cuando uno ve que se amerita una reserva, uno lo toma, lo tiene a consideración, que algo que puede ser favorable en determinado momento puede ser perjudicial en el otro, porque recordemos, el principio es el acceso, la excepción es la reserva para esos demás intervinientes. Recién quiero volver a algo que mencionábamos cuando hablábamos del nuevo, que ya no está nuevo, como decía Romina, Código del Proceso Penal, que las personas que han accedido ahora a la carpeta investigativa, que antes no accedían, entre ellas están los abogados defensores, ¿no? Que, como habíamos mencionado, no se está previsto sanciones para ellos, ¿verdad? Que sí, a diferencia de los funcionarios públicos. Quizás hay un punto que falte explicar, que es por qué los abogados defensores filtrarían información de un caso como este. Porque al fiscal, ya por lo que viene diciendo usted, no le conviene, no le convendría filtrar porque le complica la investigación. Con los funcionarios policiales y los funcionarios de la fiscalía, decía usted, bueno, que hay que trabajar en fidelizar porque pueden cometer errores y no darse cuenta. Quizás que está quedando un poco puesto el foco en los abogados defensores. Pero no sé si se entiende bien por qué los abogados defensores les convendría en un caso como este filtrar información. Yo como fiscal puedo tener interés en filtrar una información porque soy un funcionario desleal. Puede pasar que William Rosa sea el funcionario de la fiscalía, que sea el que filtre la información porque es un funcionario desleal. Y los intereses que pueden tener son intereses espurios respecto de la actividad de la fiscalía. Y lo mismo puede suceder con un abogado defensor. Pensemos que los intereses de los abogados defensores, cuando hay una multiplicidad de indagados, o cuando hay un abogado de una víctima y un abogado de un imputado, pueden ser contrapuestos. O sea, el interés de un abogado de una víctima puede decir, bueno, yo voy a filtrar esta información porque quiero perjudicar al indagado, porque si va a resultar absuelto después, quiero que por lo menos se mediatice lo que se hizo. Es un interés espurio porque tiene el deber de reserva, pero puede ser un interés que esté presente. Puede haber más de un indagado, como ocurre en este caso también. El interés de un abogado defensor de una víctima que quiera poner en conocimiento público determinada cuestión que tenga que ver con la víctima y que le pueda favorecer su posición, y entonces puede el abogado del indagado filtrar una información para perjudicar a la víctima y favorecerse más. Un abogado o el indagado en sí, digo la parte víctima, parte indagados. Y de indagados a indagados puede ser que el interés de un indagado pueda ser perjudicar a otro. Nosotros tenemos infinidades de casos en que las situaciones de cada uno de los indagados no es la misma. O sea que el interés que tiene un indagado es, bueno, y mismo en las declaraciones pasa, o sea, de casos que ya han terminado que dicen, bueno, pero escúcheme, fiscal, a mí que no me den tantos años igual que a quien está detenido conmigo, porque mi participación es una participación menor. Entonces puede tener interés en hacer público que su participación es menor para que se vea que la participación de otro indagado es mayor. O sea que la posibilidad de que cada uno de los intervinientes, ya sea funcionario de la policía, de la fiscalía, fiscal, víctima, indagado o abogado de los indagados, pueden tener interés. No pensemos que es irrisorio, que es inconcebible, o que un fiscal o que un abogado no pueda tener interés en la filtración. Lo que sí hay que... uno no puede eliminar la mala fe de las personas. Lo que puede hacer el Estado es robustecer los sistemas de la Fiscalía o la fidelidad de los funcionarios de la Fiscalía y de la Policía, o de alguna forma desmotivar
a los otros intervinientes a que no realicen esas filtraciones que están contrarias a la norma. Previendo sanciones para los abogados defensores. Exacto. Puede ser un ejemplo, no es unívoco. Creo que lo importante de esto y lo bueno de esto es que está el tema arriba de la mesa y se puede discutir sobre ese tema. Y sobre todo que está el tema arriba de la mesa y que a mi modo de ver es un tema pernicioso para el éxito del Estado en el resultado de las investigaciones penales. Acá tengo un argumento desde la audiencia que lo plantea Juan a favor de las filtraciones. A ver cómo lo ve. Dice, en este caso, ¿no? En el caso Astesiano, tratándose de un juicio con acusados y testigos tan cercanos al poder o integrantes del poder, debería ser un respaldo para la Fiscalía contar con conocimiento de la ciudadanía. Es un apoyo para ella en lugar de ser una presión, dice él. Él lo ve así. Yo no creo que no tengo esa misma visión y creo que si la Fiscalía, si pensemos que hay una Fiscalía independiente que trabaja, que lleva adelante esta investigación y que logra los elementos, el apoyo lo lograría después si logra una investigación sustanciosa que después se transforma en formalizaciones respecto de las personas que sean, en este o en cualquier caso. Lo que pasa, claro, que visto desde la óptica del caso particular, las conclusiones a veces son unas, y cuando uno ve todo en un marco general, tal vez las conclusiones sean otras. Por eso yo prefiero pensarlo en términos generales y no en términos particulares, para ver qué queda del sistema de justicia y cuál es el sistema de justicia que queremos, independientemente de cuál sea el caso que tratemos, cuál sea el delito que tratemos y cuáles son las personas sometidas a investigación o a enjuiciamiento. Nos quedó, a lo largo de la entrevista fue mencionando varios aspectos que entiende que pueden ahora, a la luz de estos hechos, considerarse, revisarse, que habría que cambiar, que habría que ajustar. Un último punto, ha mencionado, creo en declaraciones a búsqueda también, lo hizo algún otro colega suyo, la posibilidad de establecer para los documentos en sí distintas marcas, distintas fuentes de agua, como se le dice normalmente, para justamente poder hacer el rastreo, la trazabilidad de esa filtración, dado que accede tanta gente, ¿no? Como mencionamos. Respecto a eso, ¿qué otro punto se podría ajustar en torno a la documentación como tal, ¿no? Para que quede en mayor resguardo? Tengo varias preguntas que van en ese sentido de parte de la audiencia. Cualquier archivo informático, en particular un PDF, puede encriptarse con una clave que solo puede conocer el que hizo el PDF y el destinatario, plantea Carlos de Ciudad Vieja. ¿Hay mucha vulnerabilidad hoy en día por ese lado, por cómo se manejan los archivos? Yo creo que hay como que sobre todo el Estado va de atrás del perfeccionamiento tecnológico. Entonces, lo que deberíamos rodearnos o tener dentro de la institucionalidad personas que nos den consejos de la mejor manera de impermeabilizar las informaciones, porque lo que hay que impermeabilizar es la información, porque la información tiene la posibilidad de salir de la órbita de las instituciones o de los intervinientes de infinidades de formas que tal vez no estaban previstas, que no era solo como antes sacarle una fotocopia a un expediente o sacarle una foto a un expediente. Ahora hay un millón de maneras y la posibilidad de hacer trazabilidad es difícil. Yo creo que hay que trabajar en eso, hay que trabajar en la manera de realizar una trazabilidad. Eso, las personas que tienen experticia son las que mejor pueden ayudar a la Fiscalía y a las instituciones que una persona que lo único que sabe y no del todo es sobre derecho. También tenemos que ser humildes respecto del conocimiento que tenemos. El conocimiento que uno tiene es como abogado y sirve para determinado aspecto que es fundamental, que es el fundamental respecto de la tarea de la Fiscalía. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con de alguna forma blindar la información de la Fiscalía, que hay que tener a las personas adecuadas para eso. Y para eso se necesita recursos. También es un gran tema que se necesita recursos. Y si la Fiscalía no tiene recursos, es difícil después que pueda aplicar estas cuestiones. Y lo mismo le pasa a otras instituciones. Yo trabajo en la Fiscalía, por eso hago tanta mención a la Fiscalía, pero por eso el pienso trasciende
a la Fiscalía tiene que ver con un pensamiento de Estado y de cuál es el sistema de justicia que queremos. Yo insisto mucho en eso, porque si no nos llevamos mucho a debates que son o de caso particular, fijémonos que si no en esto no había pasado tal cosa, o lo que pasa que la Fiscalía tal otra y la Policía tal otra, y hay que pensarlo, al menos yo que pertenezco a una institución del Estado, pensarlo en términos de Estado y no tanto en términos particulares o de intereses particulares o del lugar en donde que uno está provisoriamente. Doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, a las órdenes.